Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana porque estamos aquí en tu casa, Señor, porque nos has prestado, Señor, la vida, nos has regalado la salvación, nos das salud, fuerza, Señor, habilidades. Gracias porque si estamos aquí es por ti, Señor. Así que ahora te damos gracias por todo lo que pudimos participar, mirarnos como hermanos, saludarnos, adorarte juntos como iglesia, participar de la oración, de las ofrendas, de los diezmos, Señor. Pero ahorita aquí en los salones también hay 2 enseñanzas, Señor, para los niños. Oramos para que tú hables a esos corazones y que ellos también puedan ser edificados. Pero nosotros, Señor, también tenemos una enseñanza, Padre. Yo te pido que la obra de tu Espíritu Santo sea manifiesta en nuestras vidas y que podamos comprender esta enseñanza, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Muy bien, serie La obra del Espíritu Santo. El tema es el número 5 y el tema de hoy es habla por medio de la palabra. Ok, entonces la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el tema de que habla por medio de la palabra. Yo les voy a pedir que me acompañen a el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Ok. Segundo de Samuel 23, 2. Y leemos la palabra del Señor y dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Amén. Pues gracias al Señor, ¿verdad? Ya hemos orado, vamos a entrar al mensaje. A ver, aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí tienen una bocina? A ver, levante su mano. ¿Cuántos tienen una bocina aquí? Ahorita van a ver que sí tenemos. La mayoría, a ver, ¿cuántos tienen un smartphone aquí? ¿Cuántos tienen un celular aquí? Ah, ¿verdad? ¿Y qué tiene el celular? ¿Verdad? ¿Sí o no? La mayoría lo tenemos, ¿verdad? Una bocina, ahí en el celular tenemos una bocina, pero a lo mejor tienes otra en tu casa, una Bluetooth, donde pones alabanzas, donde, pues ahí ¿verdad? Entonces tú tienes ahí en tu casa una bocina, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace esa bocina? Bueno, pues reproduce los sonidos, emite sonidos que tú le ordenas que haga, ¿verdad? Ya sea conectándola por cable, por Bluetooth, ¿verdad? O sintonizando alguna estación de radio, ¿verdad? Pero fíjense, nadie diría que la bocina está hablando por sí misma, ¿verdad? Nadie dijera, no, es de ella donde nació toda esta música o ¿verdad? O frases, porque ella sola es un transmisor, ¿verdad? De hecho es el nombre, ¿verdad? Que se le da, es un transmisor de sonido. Fíjense, ella solamente transmite lo que tú le puedes programar cuando tiene ese sistema de que tú le programes, ¿verdad? Entonces miren, hace 2 semanas se compartió que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas y los apóstoles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Fueron 2 semanas o no? La semana pasada. A ver. ¿Sí, verdad? ¿Cuántos? ¿Sí o no? A ver. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, hablamos acerca de que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas y los apóstoles. Es decir, que el Espíritu Santo fue quien inspiró a los profetas y los apóstoles. Todo lo que ellos hablaron fue porque Dios, Espíritu Santo, dirigió de principio a fin todo lo que dijeran. Viene siendo una continuación, pero aquí vamos a tratar de explicarlo brevemente, pero para que quede un poquito más explicado, ¿verdad? Aquí no nos vamos a enfocar solamente a personajes, sino que el Espíritu sigue hablando por medio de la Escritura, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver qué papel tiene la obra del Espíritu Santo en la palabra de Dios, para que podamos una vez más aprender y valorar más la obra del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a empezar acerca del contexto de por qué el Espíritu de Dios habla por medio de la palabra. ¿De dónde viene esto? O sea, ¿por qué? Miren, rápidamente, la primera vez que se registra, ¿ok?
¿ok? La voz de Dios, o sea, hablando que Moisés tuvo que escribirlo, fue en Génesis, ¿verdad? Ahora, el libro de Job es un libro muy antiguo, ¿verdad? Que según los más estudiosos dicen que el escritor fue Moisés, ¿verdad? Y que él, cuando estuvo en esos 40 años en el desierto ahí con Jetro, se enteró de toda esta historia, etcétera. Ahora, esto no es para que usted diga, no, fue Job. Bueno, no se preocupe, no pasa nada. Pero según algunos estudiosos dicen que fue Moisés, pero es una historia muy antigua, ¿no? Pero que se quedó grabada, ¿verdad? En la Biblia que nosotros tenemos fue Génesis, ¿verdad? La primera vez que se dejó plasmada, ¿no? Y recordemos esto, ¿verdad? Dios es un ser, escuchen, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, pero quiero que entienda esto porque a veces no comprendemos, ¿no? Dios es un ser, ¿ok? Que habita en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre no habla, el Padre es Espíritu. El Hijo es el que habla y el Espíritu Santo es el que ejecuta las órdenes de Dios, ¿verdad? Entonces, esto no quiere decir que el Padre sea menos, no, es cuestión de sus funciones, ¿verdad? Ya lo hemos visto, pero entonces quiero que podamos entender esto. Dios el Padre, ¿verdad? Es un ser, Él no tiene cuerpo, no tiene forma, ¿verdad? Por eso en Jesús está completamente toda la plenitud de la deidad. Él sí tiene forma, ¿verdad? Y bueno, el Espíritu, pues ya lo entendemos, ese Espíritu tampoco tiene una forma. Muy bien, entonces, pero ellos tres, estas tres personas, ¿verdad? Son una unidad y trabajan en conjunto para sus propósitos. Tienen distintas funciones. Por ejemplo, el ser Dios da la instrucción al Hijo. El Hijo habla, porque acuérdense que el Hijo es el Logos, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ¿ok? Muy bien. Entonces, y el Espíritu Santo ejecuta las órdenes. Todos los que son los milagros, entonces es por la obra del Espíritu Santo. Ejecuta Dios Espíritu Santo las órdenes que vienen de parte del Hijo por medio del Padre. No se confunda, no estamos cuatrapeándonos. Esto así es, casi no se explica porque lo damos por sentado, pero es muy importante entender esto, cómo es esa orden. Y si usted no lo entiende, no le pasa nada, pero es muy bueno entender esto, ¿ok? Entonces, el ser Dios da la orden al Hijo y el Hijo habla y el Espíritu Santo ejecuta. En el caso de la creación, ¿verdad? Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿El Espíritu habla? A ver, contéstenme. Bueno, el que habla es el Hijo. Sin embargo, el Espíritu Santo puede guiar e instruir al hombre. Escuchen, guiando su corazón a tomar sanas decisiones. Ahí nosotros lo interpretamos que el Espíritu me habló, pero me está guiando, ¿verdad? El Espíritu no tiene voz. ¿Sí entienden eso? Es el Hijo. Pero en fin, si tú has tenido la oportunidad, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Leo lo que Dios dice, pero yo no he tenido el privilegio de escucharlo. Unos dicen que sí, otros que no, otros se agarran del chongo ahí. Pero en fin, yo no descarto que Dios siga hablando hasta este tiempo. Pero en fin, el Espíritu nos guía. El Espíritu habla a través, ¿verdad? Los que tienen comunión, y no que yo no la tenga, sino para no hacer menos a nadie, digo así, los que tienen la guía del Espíritu Santo sabe cuando el Espíritu Santo le habla para hacer algo. ¿Sí entiende? Muy bien, ok. En el Antiguo Testamento se miraba más esto, ¿verdad? Y dice la Escritura, y vino el Espíritu Santo y les dijo que hablasen. Y el Espíritu Santo dice, el Espíritu de Jehová, en una referencia, ¿verdad?, a que el Espíritu Santo les decía qué iban a decir. Hoy había otra frase que es la misma, así dice el Señor, ¿verdad? Hablaba un profeta, etc. Es lo que el Espíritu Santo estaba influyendo en él para que hablara, ¿verdad? Ok, entonces, después, cuando vino el Hijo, ¿verdad? En la palabra de Dios dice que ahora, en el tiempo de Jesús, dijo, ahora habla por el Hijo, dice la Escritura. El Señor Jesucristo vino a ser la voz de Dios aquí en la tierra. Los que tuvieron la oportunidad de oír, esa sí era la voz de Dios directamente, ¿verdad? En el cuerpo de su Hijo Jesús, que es Dios Hijo, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir con una tarea. Recordemos que el Espíritu, una vez más, no habla, pero sí guía, ¿verdad? Cuando dice la Escritura que el Espíritu habla, una vez más se refiere a que dirige a las personas escogidas para hablar, hablando de sacerdotes o reyes que hablaron por medio de él,
¿verdad? Dios los escogió para un servicio, para un oficio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo opera esto? Una persona que se consagra a Dios, hablando del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba a él y hablaba lo que Dios quería. No se ponía con los ojos en blanco, así como muchos nos imaginamos, nada de eso. Solamente el Espíritu Santo tomaba el control de lo que él iba a hablar, ¿ok? Era el Espíritu Santo, venía y hablaba, ¿verdad? Para que se pudiera compartir el mensaje divino, ¿verdad? Ok, entonces, ahora el Espíritu, cuando el Espíritu Santo habla ahora por medio de la palabra, nosotros, para entender esto, nos referimos a que ya la palabra de Dios está escrita. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos leyendo lo que el Espíritu Santo inspiró, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos, que el Espíritu Santo habla por medio de la Escritura, ¿verdad? Pero en Éxodo capítulo 31, versículo 18, aquí fue la primera instrucción, ¿verdad?, que Dios estableció para que su voz se dejara en un papel. Obviamente en aquel entonces no había papel, pero había piedras, etcétera. Pero entendiéndolo en nuestro tiempo, aquí fue donde Dios no solamente quiso hablar, sino quería que lo que Él decía se dejara plasmado. Y en Éxodo 31, 18, Dios le dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Muy bien. Aquí la verdad no es importante decir si fue el dedo de Dios escribió, como dice el himno. No, acuérdense que Dios, cuando la palabra de Dios menciona que Dios tiene extremidades, es para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Pero en fin, Dios quiso que en esas 2 piedras se escribieran algo que nosotros ya conocemos ahora como el ¿qué? El Decálogo, los 10 mandamientos. Lo que quiero ir estableciendo primero es que la voz de Dios le plació que se dejara escrita, ¿verdad? Una, para seguir hablando Dios a través de su palabra, y otra porque se nos olvida, ¿verdad? Y Dios conoce todo eso y Él es más sabio. Perdón. Dios escribió, o mejor dicho, ordenó que se escribiera el Decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos, que sería la primer, por así decirlo, Biblia. Es decir, la voz de Dios escrita en un lugar. Pero escuchen, sería Moisés quien fuera el primer ser humano que escribiría la ley de Dios en un lugar. Antes solamente se oía la voz de Dios, ahora ya la iban a tener escrita. Y en Éxodo capítulo 34, versículo 27, acuérdense que ahorita estamos hablando solamente del contexto, ya en el segundo, el tercer y en el 25, el 25º punto, ya es donde vamos Ok, Éxodo 34, 27 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. De ahí en adelante, de ese ejemplo ahí en adelante, bueno, existieron aproximadamente más de 40 escritores, ¿verdad? A lo largo que se escribió toda la Biblia. Bueno, hablando en el Antiguo Testamento de una manera específica, pues habían alguien que se les llamaba los escribas. Por ejemplo, rápidamente, uno de ellos es muy conocido, es Esdras, ¿verdad? Él es un escriba. La función de un escriba era agarrar los pergaminos, las tablas, lo que había en ese entonces, y volver a transcribirlos. ¿Para qué? Para que se pudiera conservar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, las piedras se podían perder, se podían quebrar, etcétera. Y cuando se empezó a inventar, escribir en papiros, es decir, cortezas de los árboles con tintas, bueno, pasaba un tiempo y muy pronto se empezaba a desvanecer. Entonces lo que hacían los escribas para conservar eso era volver a ponerlo en otro, hasta que empezaron a usar cueros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Baruch también él escribió ahí gran parte de lo que Jeremías le decía, etcétera. Muy bien. Entonces David fue un hombre que también escribió, ¿verdad? Y muchos más. Ahora, en el Nuevo Testamento conocemos un poco más, ¿verdad?
de ellos, que son los apóstoles o discípulos de Jesús, algunos muy cercanos a él, ¿no? Pero hubieron excepciones, como Juan Marcos, que estuvo más pegado al apóstol Pedro, como el doctor Lucas, ¿verdad? Que estaba también pegado a Pedro y también estuvo pegado a Pablo. Ellos escribieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos ya en ese tiempo? Todo lo que miraron de Jesús, todo lo que Jesús hizo, y ellos lo escribieron. Ahora, es ahí donde viene la intervención del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús por ahí en Juan dijo cuál era la función del Espíritu Santo? Y cuando Él lo enviara, Él les iba a recordar todas las cosas que Él les había hablado, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que cuando ellos escribieran los evangelios, cuando escribieran todo eso, quedara preservada la idea original, y el humano, el error que un humano pudiera cometer, no violentara el propósito de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, ese es el papel tan importante ahora en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo hace que la idea de Dios, tal y como debe de ser, sea guardada intacta en los pensamientos de en los escritores. Ahora, cuando Dios una vez más se encarnó en Dios Hijo, Él directamente habló, instruyó a sus discípulos, que de esa fuente es donde salieron todos los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Muy bien, entonces, en el Antiguo Testamento, Dios Padre; en el Nuevo Testamento fue Dios Hijo encarnado, y después Dios Espíritu Santo, que sigue preservando hasta el día de hoy. Muy bien, entonces, Dios le dijo a Moisés, fíjense, Dios le dijo a Moisés que escribiera, ¿verdad? Después Jesús hizo lo mismo. Fíjense lo que ya leímos, Éxodo, para no regresar ahí. Ahora fíjense lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26, por favor. Acuérdense, Dios le dijo a Moisés: escribe, ¿verdad? Y después Jesús dijo esto. Juan capítulo 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, ¿verdad? 14, 26. Ahora acompáñenme a Juan 16, 13. Juan 16, 13. Es por eso que nosotros creemos que la palabra de Dios, voy a hablar en términos normales para que no usted diga ¿qué significa esa palabra? Por eso nosotros creemos que la palabra de Dios no contiene errores, ¿verdad? Que Dios guardó a los escritores de que esos errores causaran un problema en la interpretación, ¿ok? Ok, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará, escuchen, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que han de venir. Muy bien, entonces el Espíritu Santo fue el encargado de inspirar también a los escritores del Nuevo Testamento, así como del Antiguo Testamento. Él se encargará de poner en la mente lo que se dirá y preservará de errores cualquier contradicción. Así se terminó de escribir todo el canon cuando el apóstol Juan terminó de escribir Apocalipsis. No estamos hablando que quizás fue lo último en el tiempo, porque ahí eso no es lo importante, sino que el último libro fue el libro de Revelaciones, Apocalipsis. De ahí en adelante se cerró el canon, ya no existe algo que Dios hable de una manera diferente a lo que ya está escrito. No, ya se cerró la Biblia y ya está ahí, ¿verdad? Juan cerró el canon, ¿no? De ahí en adelante ya no hay una nueva revelación, no hay ningún escrito, escuchen, dirigido por el Espíritu Santo que sea válido. Ya no hay muy buenos libros. Tenemos los escritos de los apóstoles, la Didache, ¿verdad? Tenemos muy buenas confesiones de fe, ¿verdad? Tenemos muchas buenas cosas que escribieron los padres de la iglesia, etcétera, etcétera, pero ya no son inspirados. Podemos escucharlos, mira qué sabiduría tenía, pero ya no podemos contarlo como que esto que dice aquí yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es inspirado. Por ejemplo, hay un libro muy, muy interesante que yo lo leo, del sacerdocio, de Juan Crisóstomo. Son 6 tomos de él. Y pues bueno, hay cosas muy, muy interesantes que oficios que hacían los sacerdotes, y decía yo, o sea, en serio, nosotros no le llegamos a nada, el oficio, ¿no? Entonces, son muy buenos, pero yo no debo de tomar de esos como para algo inspirado. ¿Me explico? Muy bien, entonces,
ya no existe nada de eso, ¿verdad? Así que la voz de Dios ahorita está presente en la Escritura, ¿verdad? Y se obtiene mejor provecho cuando se interpreta correctamente, así como hay grandes errores y muy graves, ¿verdad?, que han llevado a dividir a la iglesia al transcurso de los años por no interpretar correctamente la Biblia, que es la voz de Dios, ¿verdad? Cuando se lee la Biblia, Dios habla y el Espíritu de Dios habla por medio de ella. Muy bien, esto es un contexto para entender cómo es que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, habló en primer lugar, cómo se escribió primero, por qué los preservó, y eso es lo que quería establecer primeramente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo el Espíritu de Dios habla por medio de la Escritura y cómo lo podemos comprobar. Muy bien, vamos aquí al punto número 2. ¿Cómo estar seguros que el Espíritu Santo habla por medio de la palabra? ¿Verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2. Gracias a Dios nosotros tratamos de cuidarnos, pero pues todos miramos enseñanzas, ¿verdad? O todos tenemos amigos. Tenga mucho cuidado cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Dios me dijo que te dijera eso. Yo no dudo que Dios lo pueda hacer, pero cuando lo que te dice esa persona no está conforme a lo que dice la palabra de Dios, pues ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado. Muy bien. Ok, segundo del libro de Samuel 23, 1 y 2 dice, Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Fíjense el versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Ahora acompáñenme a Salmos, capítulo 41, versículo 9, por favor. Salmos 41, 9. Dice, fíjense lo que dijo aquí. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Miren, estas y muchas cosas más habló el Espíritu de Dios a David para que escribiera. Entonces, ¿cómo lo comprobamos que fue el Espíritu Santo que inspiró a David? Bueno, miren, de Salmos, escuchen, de cuando se escribieron los Salmos a los Evangelios, por ejemplo, cuando los apóstoles miraron lo que a Jesús le pasó, aproximadamente transcurrieron de 900 a 1000 años. Fíjense, de 900 a 1000 años. Es imposible que un relato dure tanto tiempo sin la intervención de alguien eterno. ¿Por qué? Porque esto que pasó ahí habló tan exactamente lo que había de acontecer. Por ejemplo, miren, aquí donde leímos en Salmos 41:9 dice, aún el hombre de mi paz. Aquí no se está refiriendo a Saúl, porque no había paz en él, porque David no comía de él. No. En quien yo confiaba, el que de mi pan comía, no. El rey, Saúl estaba arriba de él. Alzó contra mí el calcañar. Esta es una referencia, se le conoce como mesiánica, es decir, a Cristo, de algo que le iba a pasar a Jesús de 900 a 1000 años después. Miren, acompáñenme a Juan 13:18, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 18. Ok, acuérdense, en Salmos 41:9, él está dando una palabra dirigido por el Espíritu Santo. Y miren, ahora un discípulo de Cristo, más de 1000 años después aproximadamente, dice, narró esto cuando escuchó que Jesús habló esto. Dijo Jesús, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, hablando de los discípulos, mas para que se cumpla la Escritura, fíjense, el que come pan conmigo, ¿qué dice? Levantó contra mí
¿verdad? ¿Sí se da cuenta de esa referencia? A ver, hablo. A ver, ¿o no? ¿Estamos o no? ¿Estamos entendiendo la referencia? Es que hablé en japonés. ¿Sí me entendió en japonés o en qué idioma hablo? ¿Estamos entendiendo? O sea, es imposible. Ahora acompáñenme a Salmos capítulo 22, versículo 1, por favor. Salmos 22, 1. ¿Ok? Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Fíjense, eso es lo que estaba diciendo David. Ahora acompáñame a Mateo capítulo 27, 46. Mateo capítulo 27, 46. Muy bien, Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, ¿verdad? Jesús clamó a gran voz diciendo, ¿qué? Lo mismo, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, hermanos, si nos vamos a las posibilidades, no entra ni en el 0,0000.1. Escuchen esto, hablando de una posibilidad, que alguien 1000 años antes diga algo que otra persona repita exactamente. No existe la posibilidad, no existe. Pero para que entendamos un poco más, ahora acompáñenme a Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 16. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 16. Está después de Hechos 1:15, porque más rápido. Ok, dice ahí: varones hermanos, dice, era necesario, escuchen esto, que se cumpliese la escritura. Y luego que dice, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Miren, de la misma manera, aquí Pedro, escuchen, corrobora que lo que David dijo hace más de 1000 años se había cumplido. Pero aquí hay algo que no podemos pasar por alto. Vemos que en segundo de Samuel 23:12, ya lo leímos, ¿verdad? Pero igual, segundo libro de Samuel 23:2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Qué dice David? ¿Quién habla por él? Exactamente, el Espíritu de Dios. Y Pedro, ¿qué es lo que dijo en Hechos 1:16? Varones, hermanos, esto era necesario que os leyese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Ok? Pedro dice que el Espíritu Santo de Dios, David dice lo mismo. No se pusieron de acuerdo porque no se conocían, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo habló por medio de ellos. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que el Espíritu de Dios es quien habla por medio de la Escritura? Bueno, una vez más, porque preserva lo dicho por muchos años. Porque los personajes de que en ellos se habla no se conocieron. Miren, escuchen esto. Solo alguien que no conoce a alguien 1000 años antes y sabe todo lo que va a pasar después, puede decirle a alguien que hable algo que pasaría. Y ese alguien tiene que ser alguien eterno, que pueda conocer el pasado, que pueda conocer el presente, pero que pueda conocer el futuro. El Espíritu Santo de Dios sabía que 1000 años después, 900 y tantos años después, iba a venir, se iba a encarnar el Hijo de Dios, iba a cumplir con lo que David estaba diciendo.
Y que después el apóstol Pablo en el inicio de la iglesia iba a decir lo mismo para afirmarlo. Solamente alguien eterno puede hacer esto. ¿Y quién es eterno? Dios en 3 personas. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Por la obra del Espíritu Santo, hermanos, que habla por medio de la palabra de Dios. Por eso usted cuando abra la Biblia, hermanos, o la aprenda, o lo que sea, tiene que estar tan seguro que es Dios el que está ahí. Su pensamiento, su corazón está ahí. No fue Pedro, Pablo y todo. No. Ellos solamente fueron instrumentos. Es Dios. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia tenemos que ir, Señor, háblame. Háblame, Señor. No, es que yo ya sé qué dice. No, tranquilo. Tú solamente siéntate y abre, Señor, habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la voz de Dios, hermano. Es el corazón de Dios. Así que nosotros sabemos que la Biblia pues tiene reglas, todo eso, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir mejor y eso. Pero tenemos que aprender a mirar la Biblia de otra manera, hermano. O sea, no nomás la vas a abrir para que te estés descuartizando. No. El Señor es tierno, ¿verdad? Bueno, a lo menos yo puedo ver, claro que es duro, pero es tierno. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que somos la niña de sus ojos. No temáis, manada pequeña. ¿Verdad? Es tierno con sus hijos el Señor. También, ¿verdad? Los amo, pues los voy a disciplinar, porque si no los disciplino, pues no serían mis hijos. O sea, ¿sí entiende? Sí fue duro el Señor, pero fue duro con las personas porque Él conoce el corazón. Sabía quién verdaderamente le rechazaba, quién quería tentarle, y hablaba de una manera muy fuerte, ¿verdad? Usaba palabras que para nosotros ahorita son muy fuertes, pero en aquel entonces también lo eran. Pero la intención de Cristo no era que ahorita nosotros repitiéramos eso, porque nosotros no somos el Espíritu Santo, sino que recalcáramos esa malicia que había en el corazón de los fariseos y de todos aquellos. O hablando también del Antiguo Testamento, cuando profetas hablaban de parte de Dios para advertir, y había palabras feas, fuertes, ¿verdad? Entonces, no porque esté escrito ahí, nosotros tenemos que repetirlas a la gente. No podemos decirle nosotros perros, como a aquella persona, no sé si lo seguían ustedes, Zúñiga. Yo no le puedo decir apóstol, él dice que es apóstol, pues yo no creo en eso, ¿verdad? Y él para todo decía esa palabra, y los perros, y refiriéndose a la gente, inclusive a hijos de Dios. Yo no le puedo decir perro a un hijo de Dios. Y bueno, tristemente ya sabemos, yo lo digo con tristeza, pero lo digo para que estemos orando, ¿va? Lo agarraron traficando con personas y ahorita está en prisión. ¿Se imaginan? Entonces, hermanos, escucha, Dios no se queda con nada. El que anda jugando con Dios, tarde que temprano le va a llegar. Ahora, eso que le pasó, a mí me da descanso. Miren, no me burlo, escúchenme, me da descanso. ¿Sabe por qué? Porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y aunque esté pasándola mal, lo está disciplinando. Entonces es su hijo. Esperemos que vuelva al sendero de la paz, ¿verdad? Muy bien, entonces tenga cuidado, hermano, aunque usted haga así, que en fuego no le diga esas cosas. Sepulcros blanqueados, o sea, tranquilo. O sea, no es así. Usted y yo no somos el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? El Señor podía mencionar eso mucho más, porque Él sabía, usted y yo, no. Amén, sepulcros blanqueados. ¿Qué? Amén, hermanos. Ok, vamos al punto número 3. Entonces, conociendo el contexto, de dónde viene todo, cómo inició, comprobando que el Espíritu de Dios habla. ¿Por qué? Porque es imposible. Hay muchas más referencias, pero pues aquí nos llevaremos toda la mañana, ¿no? Nomás quise poner unas muy puntuales. Ahora, conociendo todo eso, que es verdad que el Espíritu Santo habla por medio de la palabra, no porque ustedes dudaran, pero mi trabajo es, ¿verdad?, comprobarlo con la Biblia. El punto número 3 es: ¿cuál debe de ser mi relación? Escuchen, con la palabra de Dios, conociendo que es el Espíritu de Dios quien habla a través de ella. Muy bien. Miren, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo dijo lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 17.
Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo dice que el Espíritu de Dios y la palabra están unidos, que se deben de usar juntos. Escúcheme, en este caso lo que Pablo está narrando aquí es para cuidarnos de los ataques del diablo, ¿no? Y sí, amados hermanos, debemos de tener esta mentalidad que Pablo tenía, recordando que Jesús, escuchen esto, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Jesús en cada tentación decía, escrito está, ¿verdad? Es decir, querido hermano, al enemigo, escúchame, no lo vamos a asustar, ni lo vamos a alejar de nosotros reprendiéndolo, diciéndole, te reprendo, Satanás. De hecho, escúchame hermanos, en la Biblia no se ve a hombres reprendiendo al enemigo, sino al arcángel Miguel. Él sí lo hizo así porque sabía qué tenía que hacer en esos momentos. Nosotros no debemos de hacer eso, hermanos, pero Jesús, que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, es decir, imitar su caminar, nos enseñó que al enemigo podemos hacer que se vaya. No es que ya nunca vaya a regresar, por momentos, que se vaya conociendo la Biblia, escúchame, y sometiendo nuestra voluntad a Dios. Jesús dijo, escrito está, y esperaba en Dios, ¿sí o no? O sea, él tenía hambre, acuérdense la historia, ¿no? Había pasado 40 días, pues no había comido, o sea, toda la historia ya sabemos. Él tenía hambre, y Satanás le dijo, pues ahí está esa piedra que se convierte en pan. Hambre no le faltaba. Poder tampoco, él lo tenía. Acuérdense que hizo que se alimentaran muchas personas de la nada, ¿verdad? Entonces, pero sí, lo que nos enseña Jesús es que tenemos que conocer la palabra, pero tenemos que someternos bajo la voluntad de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Hermanos, entonces entendamos esto, no basta con saber la Biblia, debemos de someter nuestra voluntad a ella. Jesús dijo en el Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, querido hermano, es muy importante saber cómo defendernos de los ataques del enemigo, y es una vez más, conocer la Biblia, pero también someternos ¿a qué? A la voluntad de Dios. No diciendo la frase, te reprendo, Satanás, como una muleta, ¿verdad? No, eso no le hace ni cosquillas. Bueno, esto solamente lo menciono de pasada, hermano, porque si también esto lo aplicamos, Dios nos dará la victoria, hermano, si obedecemos, ¿ok? Su instrucción y seguimos el ejemplo de Jesús. Entonces, creemos en la Biblia, hermanos, nosotros, y ella dice que es lo siguiente, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, miren. Segunda de Pedro, segundo libro de Pedro 1:20, segundo libro de Pedro 1:20 y 21. Segundo de Pedro 1:20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros creemos, hermanos, que la Biblia es verdadera porque ha salido del corazón de Dios, que no fueron los hombres quienes la inventaron, sino que el Espíritu de Dios fue quien inspiró a los hombres, sopló su aliento en ellos para preservarlos del error. O sea, la Biblia es verdadera y viene de Dios. Sabiendo esto, hermanos, escuchen, Dios quiere el bien para sus hijos, hermanos. Eso es algo que usted y yo tenemos que creer y abrazar. Dios quiere el bien para sus hijos, y yo no estoy hablando de mensajes de positividad. Te voy a decir por qué Dios quiere el bien para sus hijos, porque en Él no habita el mal. ¿Sí entiende? Por eso Dios no puede querer el mal para nadie. Sin embargo, el bien desde nuestra perspectiva a veces es el mal, porque va en contra de lo que nosotros queremos o deseamos. Ese es otro asunto. Pero entonces, si yo sé que la Biblia viene de Dios y Dios quiere el bien para mí, mi deber es
creer en ella, estudiarla y obedecerla, ¿verdad? Él quiere el bien para nosotros, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, es el único, escúchame, que conoce lo profundo de Dios. Fíjense lo que dice ahí en Primera de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera carta de Corintios 2:10 y 2:11. Primera carta a los Corintios 2:10 dice: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Perdón. Exactamente, hermanos, el Espíritu Santo, Él inspiró la Biblia. Todo lo que en ella hay es para nuestro bien. Es decir, para el bien que Dios quiere que nosotros sigamos en un camino, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 10. Fíjense lo que dice ahí. Efesios 2:10. Hermanos, no crean que Dios nos puso al ahí se va, pues. Nada más en Génesis nosotros nos damos cuenta cómo Dios es un Dios organizado, en orden. Vemos todo lo que hizo. Imagínense que nos haya puesto ahí donde todavía no hubiera oxígeno, pues ahí quedamos, ¿no? No, todo estaba listo para que llegara el ser humano, todo. Dios es un Dios de orden. Entonces, no solamente eso, Él sabía el corazón del hombre, todo lo que iba a pasar. Entonces dijo, tengo que dejarles algo para que ellos aprendan a vivir de la manera correcta. Y miren, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Y cómo saber de esas obras, hermano? ¿Cómo? Bueno, fíjense lo que dice Juan. Acompáñenme a Juan capítulo 5, versículo 39. Hablando Jesús, Él dijo esto. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Y aquí a veces se malinterpreta, les digo, porque el idioma en el que se escribe ahorita, que tenemos la Biblia nosotros, pues a veces las versiones, pues es muy difícil, hermano, en serio le digo, aunque no, usted piensa, es muy difícil estudiar todo el lenguaje original y transcribirlo, es una tarea muy ardua, pero a veces nosotros leemos y no nos damos cuenta, pero tenemos que estudiar un poquito más a fondo. Esta primera palabra, hermanos, nos debe de ayudar a entender. Dice escudriñar las Escrituras, y a veces nosotros pensamos que significa estudiarlas. Escudriñar las Escrituras, hermanos, su significado es sumergirnos. Es como el trabajo que hace un minero para poder extraer el oro. ¿Ok? Es un trabajo que no los maestros, no los pastores, esto ya es una obligación para nosotros. Pero como cristianos, todos tenemos este mandamiento, porque lo que Dios dice, lo que Jesús habla es mandamiento. Escudriñad, y aparte, cuando Jesús dice esto, escudriñad, para que usted entienda, Él está diciendo, tienen que hacer esto. Es decir, en el original es un verbo presente activo. O sea, no quiere decir háganlo por favor, no. Mis hijos o los que me quieren conocer tienen que hacer esto diario. Eso significa en el original. Entonces, escudriñar las Escrituras no es leerlas, no es cumplir con un plan de lectura, no es hacer un devocional, no, es verdaderamente sumergirme en ellas para entender, para poder comprender el corazón de Dios. Muy bien, entonces dice, profundicen, hay una versión que dice así, profundicen en el estudio de la Biblia, profundicen, escudriñar las Escrituras, es lo que dijo Jesús. Sí, fíjense lo que dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, eso les parece a ustedes, pero miren lo que dice Jesús, y ellas, o sea, la Biblia completa, son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo, estudien las Escrituras, ellas hablan de mí. Entonces, sabiendo todo esto, yo, ¿verdad?,
debo de ser más agradecido con Dios por la obra de su Santo Espíritu, al inspirar las Escrituras, al hablar por medio de ellas, quienes son las que me acercaron a Dios. Escúchenme, la palabra de Dios nos acercó a Dios. La palabra de Dios nos guía, hablando del contenido que tiene, nos hace conocer el camino. La palabra de Dios nos ayuda en cómo salir de mis problemas. ¿Qué hacer en medio de circunstancias difíciles? Ahí está en la palabra de Dios. Gracias al Espíritu de Dios que sopló en ellas, que no, esa letra no está ahí nada más porque sí, tiene vida. ¿Sabía usted? Ese libro tiene la vida de Dios. Ningún otro libro, hermanos, puede cambiar el corazón de un asesino, de un violador, de una prostituta, del peor malandrín que usted quiera. Usted puede leer libros donde hay cambios de carácter, puede leer novelas y todo eso se va a quedar en una buena historia. El único libro que tiene el poder para cambiar el corazón de un ser humano, ¿sabe quién es? The Bible. Ando en lenguas ahorita. La Biblia. ¿Saben por qué? Casualmente. ¿Saben por qué? Porque tiene la vida de Dios. Y cuando usted lee la Biblia, parece que no pasa nada, pero está pasando. Usted se está alimentándose. Escuchen, y estos son testimonios veraces. Existen científicos ateos, ¿verdad?, que por el simple hecho de leer la Escritura solamente para encontrar errores, ¿saben qué pasó? Se convirtieron. ¿Sabe por qué? Por el poder que habita ahí. Hay un libro muy conocido, que hay una película, no sé si se llama así la película, pero el libro sí, El Caso de Cristo. ¿Sí se llama así la película? Ok, bueno. Esa es una historia, o sea, es algo verdadero. Si usted conoce un poquito también la historia de alguien más conocido aquí, ¿verdad? El pastor Armando Alducin. La palabra de Dios, por eso cuando usted oye al pastor Armando, no es cualquier, ¿verdad? Digo, siempre la gloria de Dios, pero un hombre muy preparado, ¿verdad? Pero la historia, un hombre que conocía mucho la palabra, o sea, conocía muchas cosas, pero era ateo, y la palabra de Dios, ¡pum!, lo confrontó. Maestros en seminarios, hay muchos maestros que imparten teología, porque es una materia que está accesible para toda la gente. Hay grandes testimonios que ellos daban la materia como una clase, ¿verdad? Así. Y eso cambió sus corazones y después se convirtieron al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es el único libro que tiene la vida de Dios y puede cambiar el corazón. Por eso, hermanos, nosotros hoy, entendiendo todo esto, nuestra actitud hacia la palabra, hacia la santa palabra de Dios, debe de cambiar. Miren, los padres de la iglesia, ¿saben qué hacían? Yo no estoy diciendo que eso lo haga, pero estoy hablando del respeto que le tenían. Ellos agarraban lo que tenían en ese momento, si eran papiros o lo que tenían, agarraban y besaban la Biblia y luego la recitaban. Hablando de un respeto, no estoy diciendo que usted agarre besando el celular no. Escuche, pero sí, hablo del respeto, ¿me entienden? Porque yo sé que ahí está la voz de Dios, el corazón de Dios. Sabiendo eso, hermanos, qué triste que lo tengamos empolvado, ¿verdad? Que tengamos todo el poder para que mi vida sea transformada, pero la tenga empolvada. Por eso, hermanos, la idea de esta enseñanza o el propósito del Señor es que valoremos esa obra y que aprovechemos todos los beneficios que hay en ella. El Espíritu de Dios sigue hablando, habla a través de la Escritura. Quiere transformarte, quiere transformarme, quiere que yo sea mejor esposo, padre, y bueno, hijo ya no, ¿verdad? Pero trabajador y servidor, porque soy huérfano, ¿sí sabían? Así como con despecho, no, tuve mis padres, o más que nada mi mamá, ¿verdad? Mi papá casi no, pero en fin, ¿verdad? Pero ahí viene todo, hermanos. Pero bueno, también la palabra de Dios me consuela, ¿verdad? ¿Qué dice? Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo y eso, ¿qué dice? Jehová me recogerá. ¿Cuántos ya no tenemos a nuestros padres? A ver, levante aquí sus manos, ¿sí? Escuchen, terrenales no,
pero el Padre Celestial es eterno. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Muy bien, entonces tenemos la palabra de Dios, su Santo Espíritu inspiró. Por eso, por la ayuda de la palabra de Dios y su Espíritu Santo, podemos caminar en santidad por medio de ella. Entonces, sabiendo todo esto, debo de tener un mayor respeto a la palabra de Dios y decir lo que el salmista decía. Mire, acompáñame a Salmos 119, capítulo 119, versículo 97 al 99. Por eso yo puedo entender la actitud del salmista cuando dijo estas palabras. No tenía toda la revelación, pero aún así lo que tenía, él amaba. Miren, Salmo 119, versículo 97. Salmos 119, versículo 97. En una expresión de asombro, de gratitud, y se puede mirar como cuando una persona está enamorado de alguien, ¿sí? Así como tú estás enamorado de tu iPhone 17 Pro Max, ¿verdad? O de tu Samsung, o de tu carro, lo que sea, ¿verdad? O de tu perro, el Cleofas, o ¿cómo le pusiste? Bueno, ya no voy a tocar ahí porque empezamos mal, ¿verdad? Ok, Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. No está presumiendo, está describiendo lo que él siente por esa palabra tan hermosa que lo ha bendecido, que lo ha ayudado. Recordemos que en tiempos de bendición, David experimentó en tiempos de aflicción, David experimentó a Dios. En todo tiempo, todo el día ella es mi meditación. 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Por qué? Porque yo no me he vengado de ellos, porque tú me has guiado a que no lo haga. Eso es ser más sabio. Sí, eso es lo que quiere decir. Con tus mandamientos, porque para siempre están conmigo. 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, debo de tener un mayor compromiso con Dios en el estudio serio de la Biblia. Y no solo eso, miren también lo que hace el Espíritu de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 8 y versículo 10. Fíjense. Colosenses 1, 8, 9 al 10. Y eso lo digo así nomás de pasada mientras llegan a unos hermanos. Fíjense, cuando yo estaba estudiando este tema, me acordé, fíjense, Dios escribió los 10 mandamientos, ordenó que lo hicieran, ¿verdad? Para quedar ahí. Pero ¿se acuerdan que Jesús, cuando iban a apedrear a una mujer, él hizo algo en la tierra? ¿Se acuerdan que hizo algo? ¿Con qué lo hizo? Es una referencia, hermanos. Digo, son pequeñas cositas que si estoy dando un ejemplo, no te voy a dar el estudio de lo que, no lo voy a hacer, pero para tú te das cuenta cómo se relaciona y empiezas a estudiar, a ver, el dedo de Dios. Y no estamos hablando del himno nacional, no, el dedo de Dios. Y luego el dedo de Dios aquí en la tierra escribió ahí. Antes fue el antiguo pacto y luego Jesús el nuevo pacto. Lo que él estableció, ándale. Entonces, sí, es un ejemplo nada más para que vean cómo el Espíritu de Dios inquieta el corazón. Y de ahí nos agarramos a estudiar. Es un estudio muy hermoso, hermanos, acerca de lo que Jesús, de lo que significó que Jesús escribiera ahí. No lo que dice ahí, porque nadie sabe exactamente, pero sí lo que vino a establecer Jesús cuando hizo eso. Y aquellos detractores no se atrevieron a juzgarla. ¿Saben por qué? Porque el único que puede juzgar es Él. Nada más le inquieto a los que les gusta estudiar, estudien eso, va a ver que tiene mucho. Muy bien, Colosenses 1:8 dice:
quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si nosotros valoramos la palabra de Dios, si nosotros oramos, le decimos: Señor, dame conocimiento con sabiduría, quiero conocerte más, quiero caminar en tu palabra. El Señor nos llena. Claro, hay que ir a leer, ¿verdad? Hay que ir a estudiar. ¿Cuál es el propósito de que yo pueda saber la Biblia? Es para que yo pueda andar como es digno de Él. De esa manera voy a poder agradarlo en todo y voy a poder llevar fruto para toda buena obra. ¿Sí se da cuenta? Porque es importante llenarnos de la palabra de Dios, porque su Espíritu Santo está ahí, la vida de Dios está ahí. En una ocasión, hermanos, en un retiro que fuimos hace años, me acuerdo que un pastor puso este ejemplo. Agarró un globo y empezó a soplar. Entonces decía: cuando tú lees la palabra de Dios, esto va pasando. Parece que no está pasando nada. Y pues el globo estaba así todo chirri, así como la cara ya cuando tenemos arrugas, ¿no? Pero de repente, ¿qué pasó? Y el globo dijo: así está tu corazón cuando te llenas de la palabra de Dios. Y eso es un buen ejemplo, hermano. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, estás lleno de Dios. Pero ojo, la clave aquí es pedirle sabiduría. Porque si tú le das, si un niño, escúchame, te voy a poner ese ejemplo para que entiendas. Si un niño te pide una pistola porque le gusta, si tú se la das y está cargada, te va a carraquear en el cerro, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando ahí? A ti te faltó sabiduría. A ese niño le gusta, pero le falta la sabiduría para saber qué hacer y cómo usarla, ¿verdad? Es lo mismo. Nosotros podemos llenarnos de conocimiento y no nos van a ganar ni una, ¿verdad? No importa que yo me agarre con el Luis Toro. ¿De qué me sirve eso si yo no sé cómo caminar? Si lo que yo sé no se puede ver en mi vida, de nada me serviría. Así que, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer, pero oremos de esa manera, hermanos, que el Espíritu de Dios nos ayude a estudiar, pero a conocer con sabiduría para poder caminar y agradar a Dios. Juan 14:26, que ya lo leímos, una vez más dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Él enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Le voy a hacer una pregunta y sea honesto. En alguna situación en la que usted se ha enfrentado, ¿no le ha pasado esto? Estás pasando por una circunstancia y de repente viene la palabra de Dios a tu oído. ¿Sí? ¿Sí te ha pasado eso o no? A mí me ha pasado. ¿Sabes qué es eso? Eso es lo mismo. Claro, esa voz es para agradar a Dios, obviamente, ¿no? Pero estoy pasando y no sé, ay Señor, ¿qué hago? Y luego me recuerda su Espíritu Santo una palabra. Eso está vigente, hermanos. El Espíritu de Dios nos sigue enseñando y recordando lo que dice su palabra para poder agradarlo. ¿Está entendiendo eso? Hay vida en la palabra. Y Juan 16:8, también un versículo muy conocido. Y esto, hermanos, debe de ayudarnos a todos, empezando como cristianos, esposos, padres, trabajadores, servidores, todo. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos que sabemos que no son creyentes? Que sí vienen a la iglesia, pero si tuvieran la opción de no venir, no vinieran. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? O sea, no solamente hijos, hermanos, o si tienen papás que no son convertidos a Dios, amigos, etcétera. Fíjense, hermano,
Por eso es tan importante entender. Y esto ya lo sabemos, pero es importante, miren. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿El Espíritu Santo ya vino o no? Ahí está. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, yo no puedo convencer a nadie. Hermano, en mis inicios yo cometí muchos errores como cristiano, como pastor, como todo. Como cristiano, hermano, una vez casi a golpes me agarraba con un tío. ¡Qué testimonio! Casi a golpes por una discusión doctrinal. Y yo pensaba que eso era fuego y que eso era, ¿cómo se le llama? Celo, ajá. Eso era imprudencia, esa era carnalidad en mi vida. En serio, hermano, lo digo para vergüenza. Esto, la vida de un esposo que tiene a su esposa no es creyente, o al revés, ¿verdad? Debe de traer paz a su corazón. El Espíritu de Dios es el que, ¿qué? Convence. Yo no voy a convencer a nadie. Tampoco es de, no, pues hay que te convenza. No. Dice la Biblia, ¿y cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Verdad? Y no por eso vas a estar ahí, cree. No. O sea, claro que tienes que enseñar la palabra de Dios, pero tenemos que vivir como si verdaderamente Jesús viviera dentro de nosotros. ¿Verdad? Y aún así, hermanos, créanlo, va a haber personas que no quieran. Hermano, no somos el Espíritu de Dios, entienda, descanse. Hermanos, que estamos hasta azules porque es que no se ha convertido, es que se va a morir y se va al infierno. El Espíritu de Dios, esa es su labor, pero también hay promesas. Yo creo en la palabra de Dios. ¿Usted cree? Yo tengo promesas sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis bisnietos. Si el Señor no viene, yo tengo promesas y yo creo. Usted debe de creer. Yo tengo promesas tengo hermanos que no creen en el Señor. Ahí está mi hermano, el Chuy, sí. Otros hermanos. Tengo una hermana que no cree en el Señor, se llama Maciel. No, ella también. Cierto. En Estados Unidos tengo 2 hermanos que no creen en el Señor. Y no por eso yo estoy, ándale, no. ¿Por qué? Porque creo la obra del Espíritu. ¿Usted la cree? Descanse en ella caminando en obediencia, ¿verdad? A los hijos es lo mismo, ¿verdad? Yo como padre, ¿verdad? Y yo sé que mis hijos están aquí, no puedo decir muchas cosas porque pues luego me pegan en la casa cuando llego. No se crean, ¿verdad? Pero están nomás ahí están. No, pero obviamente por prudencia, ¿verdad? Pero escúcheme, hermano, escúcheme. Voy a hablar de mis hermanos, ¿verdad? Juan, para que entienda Pedro. Aunque mi hermano, mi hermano Chuy, otra vez. No, mi hermano allá de Estados Unidos ande tomando y que no sé qué. Mira, yo dentro de mi corazón digo, vas a tronar, pistolita de agua. Aunque ahorita tú digas que vas a tronar, porque yo creo en las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si en dado caso no fue problema del Espíritu de Dios. Él convenció, trató de convencer, pero se cierra. Pero yo creo las promesas que están en mi descendencia, en mi familia. Agarre descanso, hermano, en serio. Es que a lo mejor llego a una edad avanzada, no sé si Dios quiera castigar con mi esposa con más años, ¿verdad? Pero si es que llego y si es que mis ojos no lo alcanzan a ver, no por eso, hermano, yo voy a estar preocupado. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu es eterno. Y si mis ojos no alcanzan a verlo aquí en la tierra, a lo mejor en el cielo sí. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Muy bien, entonces entendamos eso. Ese es el papel del Espíritu Santo, hermano. Hay que dejarlo que Él haga o a veces somos más estorbo nosotros, ¿verdad? Muy bien, ok. Entonces, amados hermanos, qué bendición entonces es el Espíritu Santo, quien inspiró, ¿verdad?, lo que los escritores escribieron. Él se encargó de que no hubiera error en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia encontramos el camino que Dios quiere que nosotros podamos vivir, y ahí aprendamos de Él. Después el Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender lo que la palabra misma nos enseña. Después nos convence de pecado cuando hacemos mal. Entonces tenemos todo, hermanos, para agradar a Dios.
Gracias, hermanos, a la obra del Espíritu Santo en su hablar por medio de la palabra. Hermanos, entonces, sabiendo esto, querida iglesia, Dios nos habla a nuestro corazón de que en verdad seamos más conscientes de esto y valoremos más esta obra del Espíritu Santo de Dios. Que en verdad seamos serios, hermanos, en nuestro estudio. Valoremos más todo lo que Dios nos ha dado por medio de su Santo Espíritu. Él quiere nuestro bien. Yo creo, hermanos, que más de uno aquí, siendo sinceros con Dios, debemos de venir a Él y pedirle perdón por no valorar esta obra del Espíritu Santo. En serio, por no valorar, hermano. No valorar la palabra de Dios, no valorar la Biblia, por no tratar a la Biblia con respeto, por manipularla, ¿verdad? Y por no tenerla en el lugar donde Dios quiere que tengamos a su palabra, hermanos. Escuchen, hermanos, muchos de aquí solo estudiamos la palabra de Dios por cumplir con un calendario, con un devocional, que son disciplinas espirituales muy buenas, hermano. Escúchame, pero déjame decirte algo. Si tú ya conoces, ya leíste Génesis, de Génesis a Apocalipsis, los 5 años seguidos que lo llevamos haciendo, ya sabes lo que dice. Hay unos, hay otros que ni siquiera una sola vez la han terminado. ¿Saben por qué? Porque no les interesa. Pero bueno, los que ya la han terminado una y otra vez cada año, eso no va a cambiar nada si no le tenemos el respeto que se merece. Aunque tú hagas devocionales en la mañana solamente por hacerlo, eso no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Lo que verdaderamente va a cambiar, hermanos, es que nosotros le tengamos ese respeto y ese valor y decir: Señor, tú hablas y yo me callo. Yo solamente quiero escuchar tu voz. Yo solamente quiero que tú me hables, Señor, a través de tu palabra. Muchos otros, hermanos, solamente leemos la palabra cuando tenemos que enseñar, hablando de ministros. Solamente para eso. O si leímos ahí en el Facebook, ahí una doctrina falsa, y ahí estamos buscándole. Eso no es beneficioso, hermano. Nosotros no tenemos que ir a la palabra para ver los errores del otro, que muchas veces tenemos que hacerlo hablando de cuando tenemos que cuidar a nuestros hijos, nuestra esposa, la iglesia, etcétera. Pero no, hermanos, esa no es la intención de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios porque es la voz de Dios, ir a ella con respeto, para que ella nos hable por medio de su Espíritu Santo. Tenemos que decirle al Señor: Señor Jesús, ayúdame, quiero conocerte más, que tu Espíritu me dé entendimiento. Hoy no quiero estudiar solo por hacerlo. Hoy no tengo una clase que dar. Hoy solamente quiero conocerte más. Quiero que a través de ella tu Espíritu me convenza de lo que yo estoy mal. Ya no quiero buscar ahí los errores de mi esposa, de mis hijos, del vecino o del patrón. Ya no. Hoy quiero que tú me convenzas, que tu palabra me redarguya en lo que yo estoy mal. Quiero que tu palabra me fortalezca para poder obedecerte. Querida iglesia, muchos de aquí despreciamos la obra del Espíritu de Dios que nos habla por medio de la Escritura. Y quizás digas: no, pastor, yo no lo hago, está mal. Te voy a poner este ejemplo. Si hablando de hombres ahorita, imagínate que tú llegas a casa después de 8 horas en el trabajo, 10 las que tú, no sé, y que tu esposa te hace esa comida que tanto te gusta, la que sea. Ahorita nomás para que se pongan a pensar en la comida, que te espere con un pollito en mole, así, con arroz rojo, así, poquita la porción, ¿verdad? Con ajonjolí arriba, con un agua de limón, con agua mineral, ¿verdad? Sin azúcar. Pero 45 tortillas de maíz, no, pues es la misma. No, bueno, entonces imagínate así, y en cuanto tú abras la puerta, ¿verdad? Así esté la mesa y el pollito así esté humeando ahí. Entonces que tú llegues y le digas a tu esposa: ay, amor, acabo de comer una torta de tlacoyo allá.
¿Qué va a pensar tu esposa? A ver, ¿qué va a pensar? Pues ahora sí, como aquellos, ¿verdad? Debut y despedida, no más. Pues que le estás despreciando la comida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si tú y yo no estudiamos la Biblia, estamos despreciando a Dios, hermano. Imagínate que tú llegas también a otro ejemplo, también para tirarle a las mujeres, porque no, y que tú le traes a tu esposa, no sé, algo que le guste comer, ¿verdad? ¿Qué le gusta? Una torta cubana, chico. Lo que quieras, ¿verdad? Ahí le traes ahí un sándwich, no sé, lo que tú quieras. Lo que tú sabes que a ella le gusta. Y que tu esposa te diga, gracias, pero ya comí. Pues me la como yo. Bueno, ¿qué está haciendo tu esposa? A ver, aunque te diga, no te la estoy despreciando, aunque tú le digas, ay, qué buena la comida, no te la estás despreciando. ¿Sí estamos entendiendo eso? Porque a veces decimos, no, yo no desprecio, sí la despreciamos, hermano. Es la misma manera, hermanos. Dios todos los días nos prepara un platillo suculento, humeando de delicioso, la Biblia, la palabra de Dios, y a veces decimos nosotros, no tengo hambre. ¿Entendimos? Estamos despreciando la comida que Dios nos prepara. Si no vamos a comer de la palabra de Dios, miren, cuando despreciamos a nuestra esposa es porque tú ya te comiste los tacos de chicharrón por allá, ¿verdad? Ya comiste por allá, lo que sea, pues. Ya estás, ¿qué? ¿Por qué no puedes comer? Porque ya estás, ¿qué? Lleno, satisfecho, ¿verdad? Cuando tú no lees la palabra de Dios, es porque también estás lleno y satisfecho. ¿De qué? No lo sé. Porque más que la Biblia, no hay nada más saludable. ¿Entendimos? Quizás nos llenamos del celular, de los chismes o de muchas cosas más y pues ya no tenemos hambre de la bendita palabra de Dios. Por ende la vamos a despreciamos y estamos despreciando la obra del Espíritu Santo, porque Él nos quiere hablar por medio de la palabra. Así que, iglesia, termino con este versículo con el ánimo de que nos convenza de esto. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 11. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién dice? Okay. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, es decir, todo el tiempo que yo los cuidé. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Iglesia, si el Espíritu de Dios te ha hablado por medio de su palabra y crees que no has valorado su obra, es un buen momento para pedir perdón y ayuda para que de aquí en adelante tengamos una mejor comunión con la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué no se pone de pie mientras mis hermanos de la alabanza vienen? Vamos a ir a la conclusión y aplicación. Son los mismos de la alabanza, no han cambiado, no es un ángel, nadie, no se desconcentre. Muy bien, así con esa guía del Espíritu Santo entienda esto, hermano. Querida iglesia, no hay nada más hermoso que la voz de Dios. Ella nos habla, nos enseña, nos corrige, nos orienta. Esa es la obra del Espíritu Santo en la Escritura.
Es lo que la obra del Espíritu Santo hace. ¿No es maravilloso, hermanos? A diario podemos aprender, crecer, madurar si buscamos a Dios en oración y le pedimos que nos muestre sus caminos. Si le pedimos que nos ayude por medio de la obra de su Espíritu Santo en la Escritura, que Él nos aclare la bendita palabra de Dios que Él inspiró. Al hacer esto, hermanos, también debemos de orar por fortaleza para poder obedecer. Pero recordemos, hermanos, no hay crecimiento y madurez solo con conocimiento. Necesitamos obedecer a ese conocimiento para ir madurando poco a poco. Y eso, hermanos, lo hace el Espíritu de Dios en nosotros. Así que, iglesia, a valorar más la obra del Espíritu Santo en la Escritura y en nosotros para poder entender, hermanos, para que nos dé fuerzas para poder obedecerla. El Señor nos ha dejado todo, no tenemos pretexto. Por eso, una vez más, oremos por perdón. Valoremos más la obra del Espíritu Santo en hablar por medio de la palabra, y con esto en mente, que cada día podamos llenarnos de la palabra de Dios. Acuérdese, el Dios Todopoderoso ha preparado alimento para usted. No lo desprecie. Que su Santo Espíritu nos ayude, hermanos, para que nos convenza del pecado, para poder hacer su voluntad. Que nos ayude a ser más conscientes, más agradecidos. No tenemos pretextos, hermanos, para no crecer espiritualmente, para no madurar. No lo tenemos, hermano, en serio. Lo que nos separa de esto, de madurar y de crecer, ¿sabe qué es? Nosotros. Y nuestra falta de compromiso con la disciplina del estudio serio de las Escrituras. No necesitas ser un teólogo, un doctor en la Escritura para entenderla, no. Necesitas un corazón dispuesto. Y eso el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a enseñar lo que en la etapa en la que tú te encuentras necesitas aprender. Ya después irás creciendo. Pero no hay un pretexto, porque no es que yo no le entiendo nada. Si tú vas con un corazón sincero, el Señor, Él te va a decir algo muy importante. Obedécelo para que te pueda dar más. El Espíritu de Dios sigue hablando, hermanos, por medio de su palabra a nuestras vidas. ¿Entendimos? ¿Sí? Pues ya tenemos la teoría. Ahora vamos a orar para pedir perdón y pedir fuerzas para obedecer. Y después vamos a adorar juntos al Señor. Decimos amén. Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Padre, aquí estamos. Aquí estamos en esta preciosa tarde ya. Gracias porque tu palabra siempre nos habla, siempre nos dice, nos desnuda nuestro corazón. No podemos ocultarnos de tu verdad, Señor. Podemos buscar excusas, eso sí, pero no podemos desmentirte a ti. Hoy no queremos buscar excusas, Señor. Hoy no queremos refugiarnos en algo. Hoy no queremos un paraguas para no recibir el sol de tu palabra, Señor. Hoy queremos reconocer delante del cielo y delante de ti que hemos pecado, que hemos despreciado tu palabra, que sabemos que ahí está, que es la verdad, que vamos a madurar en ella. Todos lo sabemos, pero nos ha faltado la decisión, nos ha faltado el amor, nos ha faltado el respeto que no le mostramos a tu palabra. Señor, perdona a tu iglesia, perdónanos, porque yo sé que tú no estás contento cuando nosotros despreciamos el alimento que tú preparas para nosotros. Perdónanos, Padre, porque tú quieres lo mejor para nosotros, pero nosotros no queremos aprender a hacerlo, Señor. Padre, yo confío en la obra de tu Espíritu Santo. Yo confío que es Él el que se va a encargar de convencer a tu iglesia de lo que debemos de cambiar, de las cosas que debemos de dejar de hacer, que nos roban el tiempo de tu palabra, Señor. Por eso yo oro que sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado, Señor, pero también fortaleciéndonos para ayudarnos a disciplinarnos, para poder, Señor, alimentarnos sanamente de tu palabra, Señor.
porque tú sigues hablándolo, Señor. Señor, ayúdanos, porque te necesitamos, Señor. Sin tu consejo estamos perdidos. Ayúdanos a valorar más la obra de tu Espíritu Santo, Señor. En tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén.